Solo en el monte. Mi nombre es Jacinto. Quiero contar esta historia que me pasó hace muchos años en una ocasión al ir a visitar el rancho de mis abuelos muy cerca de la ciudad de Puebla. En ese entonces contaba con 20 años. Por lo mismo, como ya estaba grande, era la primera vez que iba solo. Cuando el autobús llegó a la ciudad serían como las 4 de la tarde. Luego me subiría a un camión, el cual durante 2 horas pasaba por varios pueblos y rancherías. Me tendría que bajar en una de ellas y caminar 15 minutos hasta el rancho de mis abuelos. Ese era el camino. Para mi mala suerte, empezó una fuerte tormenta. Esta hizo que se retrasara la salida del camión por cerca de 3 horas. Se hizo rápidamente de noche. Además, el camino se puso intransitable. Aún así, a las 7 salió el camión. Después de 30 minutos, el camino era más difícil. El lodo hacía que patinara el camión. El chofer comentó que ya no podía avanzar más, parándose a una ranchería de donde me iba a bajar, quedándome bastante lejos del rancho de mis abuelos. Nunca había llegado de visita a ese lugar, por lo mismo no conocía a nadie. En el camión solo éramos 3 pasajeros. Como no sabíamos cuánto tardaríamos ahí, bajamos. Todo estaba bastante oscuro y llegamos a una tienda. El lugar se veía muy viejo. Esto lo digo con todo respeto. Solamente se alumbraban con velas porque no había luz eléctrica. En las paredes tenía varios cuadros antiguos, además de otros adornos. Había 2 mesas cuadradas rústicas con 4 sillas cada una, todo de madera. Recuerdo que olía mucho a humedad. Quien nos atendió era una persona mayor. Por eso, como era costumbre en ese tiempo y por esos lugares, lo saludamos con respeto, estrechándole la mano. Él amablemente nos ofreció una taza de café porque se sentía bastante frío. Después de platicar un rato, supe que conocía a mi abuelo, que muchas veces había estado en ese lugar. Sobre todo, recordaba la noche que se les apareció la bruja. Yo me sorprendí un poco porque mi abuelo nunca me lo había contado. Al ver mi reacción, me preguntó si no sabía. Yo le contesté que no, que me contara. Al escuchar eso, las demás personas se acercaron también a escuchar. Empezó diciendo que eso había pasado como 3 años atrás. Fue en una ocasión cuando estuvo tomando con mi abuelo en su rancho. Eran las 10 de la noche. Empezaron a ladrar los perros muy fuerte y de manera insistente. Pensaron que podría ser un animal peligroso o quizá coyotes que constantemente venían a tratar de comerse a las gallinas. Nos dijo el señor que tal vez no sabíamos, pero los perros ladran de diferente manera según la situación que ellos perciben. En esa ocasión se escuchaban como si presintieran alguna clase de peligro. Al asomarse por la ventana se dio cuenta que los perros estaban ladrando hacia arriba de la tienda. Tomó su carabina y salió a ver. Cuando volteó hacia arriba estaba una figura totalmente negra, como una sombra parada en el techo. Nunca había visto algo semejante. Del susto no podía moverse hasta que salió mi abuelo. Al ver también aquella silueta, sin preguntar nada, le quitó la carabina al señor y le disparó en varias ocasiones a esa sombra, pero pareciera que no le hacían nada las balas. De repente, esa cosa desapareció, dejándose caer atrás de la tienda. Seguidos por los perros, revisaron todo alrededor, pero no había nadie. Los perros olían como buscando algo y a veces ladraban, pero no encontraron nada. 5 o 6 minutos después, regresaron a la tienda sin saber qué había pasado en realidad. Aunque los perros dejaron de ladrar por unos minutos, volvieron a hacerlo. Gruñían muy feo y ladraban. Pensaron que aquello aún estaba escondido por ahí, pero ya no quisieron salir a buscarlo. Como ya era tarde, con algunas precauciones, mi abuelo se regresó a su rancho en camioneta y él se metió a un cuarto que tiene ahí en la tienda. A la mañana siguiente, cuando salió para revisar todas sus cosas, descubrió que los perros estaban muertos. Al revisarlos, se dio cuenta que a todos les habían chupado la sangre. Estaban secos. Lo raro, nos platicó el señor, que durante esa noche no escuchó nada. Los perros no ladraron ni lloraron. Además, no había manchas de sangre tirada por ningún lado.
Cuando les platicó a los otros rancheros, dijeron que una bruja andaba volando de rancho en rancho en busca de comida. Algunos ya la habían visto en varias ocasiones. Creían que lo que buscaba eran niños para comer o personas, pero como no era tan fácil de hacerlo porque todos andaban armados, atacaba a los animales. Terminó diciendo que, desde ese día hasta la fecha, la bruja sigue rondando por los alrededores, especialmente cuando las noches son más oscuras. Por lo mismo, me sugirió que me quedara esa noche ahí, porque si me iba caminando en medio de la oscuridad del monte, me podría atacar la bruja, que ya lo había hecho infinidad de veces con los rancheros trasnochadores. Sé que en los lugares apartados como zonas rurales o rancherías, las manifestaciones paranormales son frecuentes, pero también sabía que las historias de los abuelos donde se aparece el diablo y así como la presencia de brujas son de lo más comunes. Seguro de que no pasaría nada, me preparé para irme porque mis abuelos me estaban esperando. Si me quedaba más tiempo, se preocuparían por mí. De buena manera, aquel señor me ofreció un caballo, pero yo no sabía montar. Lo que sí le acepté fue una lámpara de gas porque no traía linterna. También me ofreció un arma. Quizá la podría necesitar. Sin embargo, tampoco sabía cómo usarla. Por eso, con todo respeto, le dije que no. Queriendo ayudarme, me comentó que en un rancho cercano al suyo vivía su compadre. Seguramente él me prestaría un burro para poder llegar al rancho de mis abuelos, porque a pie sería muy difícil. Cuando salí de la tienda, supe lo que era la verdadera oscuridad. Aunque ya en otras ocasiones había estado de noche en el monte, ese día en especial me parecía inquietante. Empecé a caminar inseguro rumbo al rancho a donde me mandó aquel señor. Rápidamente me vi rodeado de matorrales. Caminaba despacio por una vereda chiclosa por el lodo que había. Nunca me imaginé mirarme así en una noche sin luna, alumbrándome con aquella lámpara que poco ayudaba. Después de 10 minutos, quizá iba a medio camino. Me había arrepentido de haber salido de aquella tienda. Sin la luz de la luna, todo el camino me parecía tenebroso. Con lo poco que alumbraba la lámpara, podía ver 2 o quizá 3 metros. Todo lo demás a mi alrededor era imposible de distinguir con claridad, aunque a los pocos minutos me empecé a acostumbrar a caminar por lo oscuro. La tensión y los nervios que tenía me hacían voltear para atrás constantemente. Para empeorarlo todo, me di cuenta que escuchaba ruidos extraños. Era como si alguien me viniera siguiendo. No quise detenerme para verificar. Pudieron ser liebres o animales pequeños. Solo traté de caminar deprisa. Al recordar lo que me había contado aquel señor sobre la bruja, mi mente empezó a imaginar cosas horribles. Me preguntaba qué tan espantosa podría ser y cuál sería mi reacción al verla, aunque con lo oscuro de una noche nublada, cualquier cosa me asustaría. Por largo rato caminé por aquella vereda, siempre escuchando distintos ruidos. Me imaginaba cosas por tantos nervios. A lo lejos, en medio del monte, pude distinguir una lucecita. Poco a poco pude llegar a ese rancho. Con los ladridos de los perros salió un señor ya entrado en años. Tenía su carabina en mano y mal encarado. Al preguntarme qué andaba haciendo solo por esos lugares, le expliqué quién me había mandado, lo que necesitaba y quién era mi abuelo. Después de escucharme, me pidió esperarlo. Luego regresó estirando un burro. Serían como las 10 de la noche, pero en medio del monte parecían las 3 de la mañana. Me monté en el animal mientras el señor me indicaba cuál era el camino para llegar al rancho de mi abuelo. Estaba como a 20 minutos de ahí, se agarraba por una brecha poco transitada, cruzando el arroyo por un puente. También me sugirió apurar al animal porque ese camino no era muy seguro por las noches. Después de avanzar unos minutos, aquel rancho se perdió entre la oscuridad. Solamente había una vereda en medio de todos los matorrales. Recuerdo tararear una canción tratando de dominar mis nervios, cuando en medio de la oscuridad claramente escuché que me chistaban. Me puse más nervioso. Empecé a voltear sin poder distinguir a nadie. A la mitad de camino, escuché el sonido de agua corriendo. Después, miré un pequeño puente que pasaba sobre un arroyo. Antes de llegar, el burro se detuvo y ya no quiso moverse.
Eso me empezó a dar mala espina. Le pegaba fuerte con los pies para que caminara. El burro no quería avanzar, parecía que tenía miedo. No tuve remedio más que bajarme. Desesperado, lo tomé de las riendas. Así caminé por el puente, jalándolo, aunque varias veces intentó detenerse. Cuando por fin logramos pasar, volví a montarlo. De repente, pareciera que al burro le daban cachetadas. Alguien que yo no miraba lo estaba golpeando. Se escuchaba claramente el sonido cuando le pegaban al burro, y como se asustó tanto el animal, me tumbó. Emprendió la huida, dejándome solo en medio del monte. Para mi desgracia, la lámpara se había roto en la caída. Debía seguir el camino, aunque éste se me hacía eterno. Más aún porque de vez en cuando seguía escuchando claramente cómo alguien que estaba muy cerca de mí me chistaba. Lo peor que me pudo pasar fue ver una sombra esconderse entre los matorrales. Me helaba la sangre pensar que la bruja me seguía. Caminé por aquella vereda sintiéndome perdido a mitad de la noche. Por más que trataba de reconocer el camino, me era imposible. De pronto me paré en seco porque escuché a lo lejos el llanto de una niña. Mis nervios rápidamente se convirtieron en miedo. No quería saber de dónde venía aquel sonido, pero cuando lo ubiqué, supe que era a unos metros. Conforme me acercaba, se escuchaba el llanto más fuerte. Cuando estuve lo suficientemente cerca, todo se quedó en el más terrible silencio y yo me detuve otra vez. No se veía nadie, pero presentía que era ahí. Empecé a buscar en medio de la oscuridad hasta ver a una niña vestida de negro con largos cabellos, recargada en unos matorrales. Le pregunté si estaba perdida. Como no me contestaba, le volví a preguntar. Aquella niña volteó a verme y al hacerlo me di cuenta que no era una niña. Era una anciana horrible que empezó a reírse de una manera espantosa. Tenía una cara enorme con toda la piel arrugada, unos grandes ojos completamente negros. Comprendí que ella era la que me venía siguiendo. Se me puso la piel de gallina cuando caí en cuenta que era la bruja. Por instinto, corrí sin rumbo tratando de ponerme a salvo. Aunque mis piernas no me respondían al 100%, me alejaba lo más que podía de ese lugar mientras seguía escuchando cómo se reía más fuerte cada vez. No sabía si era porque la bruja me perseguía o porque en realidad yo no avanzaba tan rápido. Cuando por fin dejé de escuchar esas horribles carcajadas, me sentía a salvo, pero al querer retomar la vereda por donde venía, ya no la vi. Me di cuenta que estaba perdido. Me desubiqué por completo. Por más que intentaba, no encontraba el camino. Tal vez serían las 11 o 12 de la noche. No podía esperar a que amaneciera sabiendo que la bruja andaba por ahí. Luego empecé a escuchar que me decía, «Muchacho, ven, no te voy a hacer nada». El miedo me hizo volver a correr por donde fuera sin preocuparme si me metía aún más en el monte. Por mucho tiempo corrí desesperado, a oscuras, pidiéndole a Dios encontrar el camino para llegar al rancho de mis abuelos. En todo ese tiempo, la bruja no se apareció. Llegué a imaginar que tal vez estaba esperando verme cansado para que no pudiera defenderme a la hora de atacarme, o quizá solo estaba jugando conmigo. Una u otra cosa me tenían con los nervios de punta. En ocasiones recordaba al señor de la tienda cuando me ofreció un arma, porque en ese momento mucha falta me hacía. Pensaba que me hubiera traído un cuchillo o un machete. Por mi negativa, estaba indefenso. Cuando menos lo esperaba, encontré el camino. Me alegré como nunca, aunque ahora el dilema era agarrar el rumbo correcto que me llevara al rancho de mis abuelos. Arriesgando mi suerte, caminé lo más rápido que pude hacia mi izquierda, sin ninguna luz, en medio del lodo. Por suerte, en menos de 15 minutos miré el rancho de mis abuelos. En ese tiempo tenían 2 perros grandes, los cuales, cuando yo entré al terreno, empezaron a gruñir muy feo, tratando de echárseme encima. Cuando salieron mis abuelos, los perros corrieron hacia mí, pero se pasaron de largo. Mi abuelo se sorprendió, gritó por qué llegaba a esa hora. También me preguntó quién venía conmigo.
Me aseguró que alcanzó a ver una sombra caminando detrás de mí, pero corrió cuando miró a los perros. Entramos rápidamente a su casa mientras escuchábamos ladrar muy fuerte a los perros. Ya pasado el susto, les empecé a contar lo sucedido. Desde que salí de la tienda hasta llegar a su rancho, mis abuelos estaban espantados por todo lo que les decía. Por último, le pregunté a mi abuelo si era cierto que él le había disparado a la bruja aquella noche que me contó el señor. Me platicó la misma historia como ya la había escuchado, pero también tenía algo más. Me enteré que cuando venía en su camioneta para el rancho, a medio camino, se le ponchó una llanta muy cerca del arroyo. Para entonces serían como las 11 de la noche. Hacía demasiado frío, por eso no se apuraba en cambiarla. Mientras lo hacía, escuchaba cómo alguien caminaba pisando las ramas secas. Aunque nunca pudo ver a nadie, se sintió inquieto. Cuando por fin terminó de hacerlo, abrió la puerta de la camioneta para subirse, pero apenas lo iba a hacer cuando sintió que alguien lo agarró fuertemente de un tobillo. Mi abuelo pensó que se había atorado con algo, pero al voltear a ver su pie, se dio cuenta que era una mano negra con grandes uñas queriéndolo jalar debajo de la camioneta. Con fuerza se agarró del volante. A pesar de que aquellas uñas se le encajaban cada vez más en la piel, estiraba su pie intentando zafarse. Cuando se libró de esa mano, se encerró en la camioneta. Estuvo ahí esperando a ver quién salía debajo, pero nada pasó. Después de un rato, mi abuelo escuchó cómo alguien golpeaba la camioneta por la parte de abajo. Se movía con mucha fuerza. Pensaba que alguien quería levantarla. Aún nervioso, encendió la camioneta y arrancó rumbo al rancho. Con las luces delanteras, alcanzó a ver cómo enfrente de él una mujer de negro a unos 8 o 9 metros cruzó el camino prácticamente volando, perdiéndose entre la oscuridad. Todo esto había sucedido muy cerca de ahí. Luego se remangó el pantalón y me enseñó las cicatrices de su tobillo. Al preguntarle el por qué no me había advertido, sonrió un poco. Supe que no lo hizo para que no me asustara. Comprendí que lo de la bruja era real. No era un fantasma ni nadie imaginario. Tampoco se trataba de un cuento. Muchos animales habían muerto y algunas personas desaparecieron a lo largo de los años. Mis abuelos habían estado viviendo con extremo cuidado, pero también con mucho miedo. Cuando amaneció, mi abuelo salió a darle de comer a los perros, pero ninguno de ellos estaba. Me pidió que lo acompañara a buscarlos en el monte, cada quien con machete en mano. Caminamos entre los matorrales, hablando y silbándoles, pero no aparecían. Pasados unos 10 minutos, encontramos al primero. Parecía que lo habían tasajeado con alguna navaja. Tenía los ojos abiertos y la lengua de fuera. Algo raro fue darnos cuenta que no había rastros de sangre por ningún lado. Cuando encontramos al segundo, mi abuelo se sorprendió. El pobre perro tenía los ojos casi de fuera, como si lo hubieran aplastado. La conclusión que sacó el abuelo fue que la bruja lo había levantado por los aires. Arriba le chupó la sangre y después lo dejó caer. Regresamos al rancho, ahí dejamos los perros tirados. Fuimos por una pala para enterrarlos en el monte y que no los mirara mi abuela. Tardamos quizá unos 25 minutos en regresar. Cuando llegamos al lugar, los perros ya no estaban. No lo podíamos creer. De regreso al rancho, mi abuelo me contó que no eran los primeros perros que morían de esa forma. Algunos de ellos los encontraron mutilados. Otros animales les faltaban todas las partes. Solo 2 de ellos estaban sin cabeza. La mayoría estaban secos. Esto sin contar los perros que se han desaparecido durante mucho tiempo. Cuando me platicó que no solo habían matado perros, otros animales como gallinas, chivas y hasta vacas amanecían muertas. Me preocupé más porque mis abuelos eran muy grandes de edad y vivían solos. Traté de convencerlos de irse a vivir con nosotros a la ciudad porque siempre viviríamos con el pendiente, pero no quisieron. Estar en el rancho era su vida. De esto ya pasaron muchos años. Llegué a ir un par de veces más. Mi abuelo nunca tocaba ese tema.
Por respeto, nunca le pregunté si en verdad creía que quien mató a los perros fue la bruja. Al morir mis abuelos, mis padres querían irse a vivir al rancho, o por lo menos ir en vacaciones. No les importaba lo que contaran de la bruja, pero yo, que todos los días recordaba lo que viví, no haría tal cosa ni dejaría que mi familia lo hiciera. Por mi insistencia, los convencí de vender el rancho. Si te gustó este relato, por favor suscríbete activando la campanita de notificación. Muchas gracias por tu apoyo. Relato escrito y adaptado por Gato Negro.